A continuación, Comunidad Mujer Virtuosa. Mujeres valientes son incontables, pero tú las superas a todas. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presenta su programa, Mujer de carácter más preciosa que una perla. Hola, hola. Bienvenidos todos a este programa nuevamente. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por ver, por sintonizar este programa. También por estar siempre pendientes de los programas tan bonitos que tiene Canal Jesús TV. Gracias por todas las personas que pues de repente ahí nos encuentran y nos dicen, ay, que veo Canal Jesús TV. Es una bendición porque a través de este hermoso canal podemos nosotros compartir las enseñanzas a otras personas que lo necesitan, y especialmente también ahora que la tecnología nos permite pues compartirlo a través de Facebook, a través de YouTube. Es una gran bendición porque podemos compartir todas las enseñanzas que nosotros podemos recibir a través de este hermoso canal. Pues el día de hoy primero vamos a ponerle en manos de Dios este programa que sabemos que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Y pues el tema de hoy se llama ¿quién tiene la culpa? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Quién tiene la culpa? ¿Alguna vez te has preguntado tú quién tiene la culpa de muchas situaciones que nos suceden en la vida? Y entonces pues le vamos a pedir a Jesús que Él nos muestre el día de hoy, nos ilumine a través de su Espíritu para descubrir realmente cómo es que nuestra vida muchas veces no es lo que quisiéramos ni lo que esperamos, pero a través de la palabra vamos a poder descubrir que realmente nadie tiene la culpa de nuestras situaciones, nadie tiene la culpa de lo que nos sucede, nadie tiene la culpa de nuestras desgracias. Muchas veces uno caminando en las cosas del Señor, escuchas a personas que te dicen, es que ¿por qué Dios a mí no me ayuda? ¿O por qué Dios no me resuelve tal problema? Es que yo tengo años de estar pasando esto y Dios no hace nada por mí. Entonces, en ese momento estamos culpando a Dios de que nuestra situación es tal o cual, o que nuestra vida no es como quisiéramos. Y eso nos pasa constantemente en la vida diaria. Siempre que hay un fracaso, siempre que hay un problema, siempre que alguien no se pudo realizar, no se pudo realizar a nivel profesional, no se pudo realizar como una pareja con su matrimonio, no se pudo realizar en familia como hijos, y en el caminar cada uno toma decisiones diferentes. Muchas veces tenemos en la casa lo que es la esencia, lo que es la enseñanza, lo que es el ejemplo de nuestros padres, y muchas veces no lo tenemos, porque hay niños que crecen sin ninguna orientación, que simplemente el padre le da lo mismo, que haga, que vuelva, que vea lo que quiere, que se esté todo el día en la pantalla, si quiere, ahora que estamos de moda con las famosas pantallas. O muchas veces padres o madres que el joven ya tiene 30 y pico de años, 40 años, pero simplemente para no entrar en controversia, pues no le dice nada, ¿verdad? Hay que haga lo que él quiera, que si quiere trabaje, si no quiere que no trabaje, si quiere que estudie, que no. Y muchas veces ese papel de padres responsables, nosotros lo olvidamos. Y dejamos que pues los niños o los jóvenes realmente no crezcan como nosotros tal vez crecimos, como nuestros padres eran con nosotros. Recuérdense que nosotros, a mi edad, ¿verdad? O personas que son contemporáneas, nuestros padres realmente tenían una disciplina para todo. Y también nos tenían ese respeto por ellos,
Y en muchas ocasiones también, pues por Dios, porque dependía de qué les habían inculcado a ellos. Pero ¿a qué vamos con todo esto? Que cuando nosotros vamos viendo los problemas, los efectos o los resultados de un pasado, entonces empezamos a cuestionarnos, ¿y por qué mis padres no me dieron esto y esto? ¿Por qué no me mandaron a tal universidad? ¿Por qué me mandaron a ese colegio tan gacho? ¿Por qué me mandaron a la escuela? Es que si yo hubiera ido a una universidad cara, pues yo sería mejor persona. O si mis padres me hubieran puesto a estudiar en un mejor colegio, pues yo también hubiera aprendido mejor. Y entonces se nos va la vida en culpar, y que alguien más tuvo la culpa de lo que yo no soy ahora. Y es en cierta forma, nuestros padres posiblemente les faltó a algunos inculcarnos o educarnos de tal o cual manera, y nosotros muchas veces al llegar a cierta edad somos productos de esa educación o de esos malos ejemplos, de esas enseñanzas que nunca tuvimos, pero fueron negativas. Entonces todos somos producto de lo que otros sembraron en nosotros, y nuestros hijos son producto también de lo que nosotros sembramos en nosotros. Pero cuando llegamos a una edad, a cierto momento de la vida, y llegamos a tener una conciencia clara de todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que no nos ayuda, nosotros somos libres de tomar decisiones y tomarlas sabiamente o tomarlas equivocadamente. Ahora la pregunta es, tú que estás aquí, que estás escuchando, que estás viendo este programa, ¿crees que has tomado las mejores decisiones? ¿O crees que en muchas te has equivocado? Y entonces aquí viene la respuesta. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos tomado malas decisiones, ha sido por ese libre albedrío que nosotros tenemos desde que Dios nos formó, desde la creación. Dios le dio libre albedrío a Adán y a Eva. Dígame si no es cierto que cuando Dios creó primero a Adán, pues Él le dijo, tienes todo acá para que tú puedas, dice, ellos andaban desnudos. ¿Por qué andaban desnudos? O sea, esa desnudez significa libertad, significa no tener preocupación, significa ser dueño de todo lo que Dios ha creado para nosotros. Pero Dios también da advertencias, como se los dio a ellos. Dios les dio la advertencia a ellos de que no fueran a comer de cierto fruto porque era prohibido y que eso les iba a traer la muerte. Cuando Dios habla de la muerte, no habla de una muerte física, habla de una muerte espiritual, o sea, el pecado, porque el pecado es muerte. Y entonces Él se los advirtió, pero vino más adelante, después de que formó a Eva para que Él no estuviera solo. Mire, Dios los complacía y les dijo, ahora le dijo, ustedes tienen autoridad sobre todo lo que hay aquí. Ustedes le pueden poner nombre a los animales, a las aves. Ustedes pueden hacer lo que quieran en este paraíso, menos comer de ese fruto. Y les explicó por qué. Y entonces nosotros en nuestra vida, teniendo toda esa orientación que viene de Dios a través de su palabra, a través de nuestros padres, a través de los consejos, nosotros muchas veces, aún con el conocimiento, decidimos lo que nos trae la muerte espiritual, la muerte emocional, muchas veces la derrota financiera, el que caes en un caos donde no puedes salir. Y muchas veces ha sido porque no escuchamos lo que nuestros padres nos dijeron. No seguimos consejos. Especialmente la gente joven de cierta edad, dicen que sienten que todo lo saben.
Yo no sé si tú tienes hijos adolescentes, tienes hijos que no pasan de los 40 o que están entre los 40 y pico, pero así como que, ay mamá, vos en lo que estás, ay papá, vos vivís saber dónde y vivís en ignorancia de muchas cosas, así como que todo lo pueden y todo lo saben. Pero ahí la cuestión es y la pregunta, ¿será que todo lo sabes? ¿Será que todo te ha salido bien en esta vida? ¿Será que no has caído en muchas cuestiones que te tienen ahí tirado porque no supiste qué hacer? Entonces no todo lo saben. Pero vamos a que cuando nosotros vamos en esas situaciones de problemas y situaciones de fracasos, lo más fácil es culpar a alguien, como le pasó a Adán y a Eva. Porque el Señor le dice que no coman de ese fruto porque ese fruto les causará la muerte. Y cuando Él habla que les causará la muerte es porque los separa de Dios. Y entonces vemos, por ejemplo, aquí vamos a leer un poquito en el capítulo 3 de Génesis, cuando Dios les dice, les da la advertencia. Y viene la tentación de la serpiente. Dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho no comerán de este árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. La serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día de él coman, se les abrirán los ojos. El día que de él coman, se les abrirán los ojos a ustedes y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Palabra de Dios. Entonces vamos viendo cómo en medio desde la creación Dios advierte y les dice a ellos que no deben de comer de ese fruto, pero dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales. Y sabemos a estas alturas que el enemigo es más astuto que todo ser viviente, porque el enemigo engaña, miente y destruye. Y entonces cuando nosotros caemos en esa situación de escuchar la voz del enemigo, llámese malos pensamientos, llámese malas decisiones, llámese inclinarse por todo lo que no es bueno, y viene el hombre y la mujer y caen, y luego cuando están ahí, como le pasó a Adán y Eva, ya no saben qué hacer, porque pierden todo el concepto de lo que es estar en plenitud. Y es lo que lo lleva al hombre, a la mujer, a tocar fondo muchas veces. Por ejemplo, un alcohólico que empezó por, bueno, tomate este traguito y vas a ver que no hace nada, como le dijo la serpiente. Al contrario, le dice, ustedes van a abrir los ojos y van a vivir. Y ese es el engaño que sucede día a día en la vida del ser humano. El diablo vino a robar, matar y destruir. Entonces cuando el hombre le presta atención a ese coqueteo del enemigo, pues el hombre cae. Pero cuando cae, pues no se da cuenta que prácticamente se está hundiendo.
Y no me refiero solo a problemas como de vicios, problemas económicos, problemas de cosas en el hogar que suceden, violencia y todo eso. Eso no viene de Dios. Entonces ahí es donde el hombre viene y cae. Y llega a un momento donde ya no puede salir. Y entonces viene y ya empieza a culpar. Es que como mi mamá, es que como mi hermano, es que como mi papá, es que como el trabajo que tengo, pues no es tan bueno, no me pagan lo suficiente, entonces por eso yo tuve que robar. Es que como a mí no me dan la atención que yo necesito en la comunidad, por eso yo mejor me salgo y ya no busco las cosas de Dios. Es que como en mi casa a mí realmente no me ponen atención, pues mejor busco a alguien allá afuera que aunque sea una persona, qué sé yo, que no tiene valores ni principios, pero como a mí en mi casa no me ponen atención, entonces yo busco una salida. Y entonces ahí es donde vamos culpando a todo el mundo de las cosas que nos suceden. Y vamos siempre señalando a otras personas que siempre alguien tiene la culpa. Tiene la culpa de su fracaso, tiene la culpa de su problema laboral, tiene la culpa de que no terminó un estudio, en fin. Pero ¿qué pasa si nosotros retrocedemos un poco y nos comparamos con Adán y Eva, que ellos tenían todo? Cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, decía mi mamá, es que todos los niños traen su pan bajo el brazo, porque antes pues los papás tenían muchos hijos, ¿verdad? Mi mamá tuvo 9 hijos. Y mi mamá se quedó viuda y toda la gente la amenazaba, le decía, es que mire, usted no va a poder salir con sus hijos, ¿por qué no regala algunos? ¿Por qué no los manda a algún orfanatorio? Porque usted no va a poder sola. Y mi mamá tenía la esencia de la enseñanza y del respeto a Dios. Y ella nunca escuchó la voz del diablo, que le decía que iba a fracasar, que no iba a poder. Y ella hubiera empezado a culpar, es que como me quedé viuda, por eso es que no pude atender a mis hijos, por eso es que ellos tomaron caminos malos, por eso es que se volvieron ladrones, por eso es que se volvieron vagos, por eso es que ellos son así, están en alcoholismo, en drogas, porque yo no tuve quien me apoyara, no tuve quien me ayudara y por eso es que mis hijos son como son. Es ahí donde pues tenemos nosotros la decisión de hacer o no hacer y al final no culpar a nadie por las cosas que nos pasan. Porque veamos esto, la historia de Adán y Eva. Ella come y le da a comer a él. Y entonces cuando el Señor llega al jardín, ellos sienten miedo, porque ellos andaban desnudos y antes no sentían miedo. ¿Por qué no sentían miedo? Porque ellos eran libres, porque eran inocentes. Pero el pecado nos hace tener miedo, tener duda, tener ese temor de que vamos a fracasar, que no podemos hacer nada, que no vamos a salir de ahí. Y eso les pasó a ellos. Porque dice en el versículo 8, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor, Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esta parte a mí me llama mucho la atención. ¿Dónde estás? Y es la pregunta que el Señor nos hace a nosotros todos los días. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Pero ellos tenían miedo porque habían desobedecido. Y entonces viene Adán y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí.
Y entonces Dios le dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Fue su misma conciencia que le estaba diciendo que había perdido la gracia de Dios. Y le preguntó Dios, ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y aquí es donde se centra el tema. Dice, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esa es la esencia del tema. ¿Qué hizo Adán? Culpó a Eva. Le dijo, es que como ella me dio, yo comí. ¿Y será que Adán no podía decir no? Porque el Señor dijo que no comiéramos de ese árbol, porque ese árbol nos traería la muerte. ¿Será que Adán tuvo la decisión de decir no o de decir sí? Pero él dijo sí. Y entonces después él encontró a quién culpar, a quién echarle la culpa de su desgracia. Y eso es lo que le pasa a la humanidad. Todos nos culpamos a todos. Y más de alguna vez hemos caído en eso de decir, es que como por tal razón yo soy así. Es que como mi papá le gritaba a mi mamá, yo le grito ahora a mi esposa, dirá alguien. Y es cierto, porque son cadenas que solo se rompen bajo la presencia del Señor, solo teniendo un encuentro con Él. Pero aparte de eso, nosotros tenemos la libre decisión, tenemos el libre albedrío, porque si yo me doy cuenta que algo me está haciendo daño, ¿por qué sigo ahí? Si una mujer se da cuenta que le quedan los golpes en la espalda, que ella su autoestima está por los suelos, que ya no sabe qué hacer, que está desesperada, que no puede conseguir trabajo y que no puede salir de ahí, que está atada muchas veces a un hombre, tiene una codependencia de que piensa que si él no está, ella se va a morir. Y mire, son casos de diarios, de mujeres que sienten que sin un varón ellas no van a salir adelante. Ahora la pregunta es, ¿será que ella puede tomar la decisión de decir, de ya no culpar, que porque tuvo mala suerte, que a ella le tocó eso, y es que ella no sabía y que ella se casó, pero que a los poquitos días él empezó así? Sí, es cierto. Pero ya que estamos en ese problema, tenemos la libre decisión, con la ayuda de Dios primero. Aquí el mensaje es no olvidarnos que Dios nos hizo y nos formó y nos dio todo para que fuéramos libres y tuviéramos felicidad, como le pasó a Eva y a Adán. Pero quienes decidieron perder todo eso que tenían fueron ellos. Primero vemos el orden de la culpabilidad que podemos decir. Decimos la culpa, es que la culpa fue de la serpiente. Ella me dijo que yo comiera. Y ahí viene la influencia del enemigo. Es que yo no sabía que tomar tanto pues me hacía daño, o que probar esa droga pues me iba a llevar a no sé dónde, o que caer en algo que yo no quería, que yo nací mujer, pero como me dijeron que yo podía ser hombre también, ahora yo puedo ser hombre, pero ahora yo me siento infeliz, me siento desgraciado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿O qué estamos haciendo para dejar de culpar a nadie? Nosotros tenemos la libertad de poder tomar el camino que deseemos. Lógicamente, si yo no tengo la capacidad de poder tomar decisiones, existen otras personas que están para ayudarnos, para guiarnos, o cuando alguien está pasando por una situación, pues saber de que hay alguien que le puede ayudar,
Saber que ahí está Dios, donde podemos refugiarnos y poder ir a hablar con Él, porque Él es una persona que no la vemos, pero que podemos refugiarnos en Él. Yo recuerdo, ya para terminar, en una situación muy difícil en la que yo estaba pasando cuando yo me quedé sola con mis hijos. Y miren, yo lloraba, yo me acostaba en la cama y me ponía a llorar, pero sin que mis hijos se dieran cuenta. Y entonces yo decía, ¿pero qué hago? Si yo ya conocí las cosas de Dios, pero yo lo que quiero es que alguien me resuelva el problema, pero me había olvidado, me había apartado de donde Dios me había puesto, que era ese ejemplo de mi madre. Y me aparté por un tiempo, pensé que yo lo podía todo. Y una noche, pues, escuché una voz que yo ni sabía que existía esa palabra en la Biblia. Pero yo estaba acostada, mis hijos se habían ido al colegio y escuché una voz que me dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú ignoras. Y entonces yo se lo comenté a alguien y me dijo, eso está en Jeremías 33:3. Y dije, oh Dios mío, yo nunca había sentido lo que ahora siento. Y ese fue el momento donde yo me di cuenta que había alguien que podía ayudarme, que había alguien en quien yo podía confiar, y era esa ayuda que yo estaba necesitando. Y Él me empezó a mostrar cosas que yo ignoraba, cosas que no me imaginé. Pero cuando nosotros dejamos de culpar a alguien y nos refugiamos en Dios, nuestra vida va a ser diferente. No sabemos, no sé cuál es tu situación en este momento, la que estés pasando, pero lo único que te digo es que el Señor está contigo y que Él tiene la solución. Que no busques donde no tienes que buscar. Refúgiate en el Señor y Él te mostrará cosas que jamás has visto. Que Dios te bendiga y no se te olvide, no culpes a nadie de tu situación. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta pronto. Comunidad Mujer Virtuosa de la Parroquia Santa María, Zona 17, presentó su programa Mujer de carácter más preciosa que una perla.